Bueno, arranca el año, lunes, el primer día laborable. ¿Y por dónde empiezo? Y bueno, empiezo por lo primero y principal. Este es un año donde nos hemos propuesto, en nuestro caso, por primera vez, cumplir una misión. Una misión que está dentro de lo político, dentro de lo diplomático, dentro de lo ideológico y dentro de la comunicación. Cada espacio tiene una importancia fundamental para lo que vamos a hacer este año. Un espacio donde estaremos directa o indirectamente miles identificados, unos por curiosidad, otros por conveniencia, otros por idealismo, otros por indiferencia, a ver qué estamos haciendo, y otros porque la realidad es acuciante. Entonces, estas cuatro instancias, yo siempre tengo mi ayuda de memoria, porque sí, uno puede tener muy buena memoria, pero tiene que tener un ordenamiento. Y yo siempre hablo del plan y no les muestro que yo también me manejo por un plan. Entonces, esta es una experiencia inédita, porque los youtubers no vamos a resolver el problema del mundo, pero sí los podemos acompañar y sostener, sobre todo cuando la comunicación está tan viciada, cuando se han metido dentro de la comunicación o de los medios de comunicación una sabandija impresentable que maneja la opinión pública y, ¿por qué no?, los gobiernos y los intereses y todas esas mezquindades que ululan en la abundancia. Entonces, todo este espectro tenemos nosotros un propósito, o sea, la patria grande. Todo el mundo habla ya de la patria grande, unos con desprecio, otros con sorna y otros con entusiasmo verdaderamente, porque hemos llegado a la conclusión de que así nos salimos. Pero la patria grande no debe ser declamada, ya se declamó bastante. Ahora hay que poner las manos en la masa. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Quién nos invitó? ¿Quién nos llamó a participar? Nadie. Somos unos invitados de piedra prácticamente. Sin embargo, el espacio no nos va a dar nadie. Escuchen bien, el espacio nadie nos va a llamar y diga, vengan que necesitamos a ustedes, si no, no podemos hacer nada nosotros. Nadie te va a abrir una puerta. Los espacios, como dicen los sabios, se conquistan. Y entonces, si los espacios se conquistan, porque de eso se trata, pues nosotros estamos dispuestos a hacerlo. O sea, ¿quién nos detiene? Entonces, vamos a ocupar el lugar que nos corresponda. Tampoco nos vamos a creer que nosotros vamos a señalarle el camino a todos. Tampoco eso. Pero, en este momento histórico, donde la providencia nos ha dado instrumentos, o sea, esto que nos estamos comunicando con ustedes al empezar este año 2023, es un instrumento que no tuvieron nuestros antepasados, nuestros intelectuales, nuestra gente idealista, nuestros pioneros, nuestros líderes, nuestros revolucionarios, nuestros pensadores. No tuvieron acaso poder escribir en la prensa, acaso siempre supervisado por un tercero que defendía determinados intereses, o sea, no les podía exponer sin limitación sus ideas. ¿O acaso escribía 1, 2 o 3 libros que no leían 2 o 3 mil personas, o 10.000, pero en el periodo de un año o de 2?
O sea, nunca tuvieron los intelectuales o los ideólogos o los soñadores o los idealistas un instrumento tan potente como es este, de acción y de reacción inmediata. O sea, nosotros instalamos la polémica y al rato ya tenemos la defensa de la polémica, la presencia de quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo, y los planteos, y, en fin, tenemos en la mano en este momento, nosotros los don nadie, un instrumento extraordinario. Entonces, si tenemos un instrumento extraordinario, tendremos que empezar a aprender a usarlo. Ahora bien, decía el poeta, decía el gran Antonio Machado, se hace camino al andar. Entonces iremos aprendiendo. Ya hay millares de youtubers, o sea, somos los que ponemos sobre la mesa las cosas. Unos con mucho más capacidad que otros. O sea, no somos todos iguales. Hay gente que habla de una determinada cosa y otra gente que habla de otra determinada... En fin, cada quien habla o envía mensajes o emite opiniones acorde con sus capacidades, con su conocimiento, con sus afinidades y con su propósito. O sea, algunos hablan de amor, otros hablan de misterio, otros hablan de la muerte, otros hablan de la vida, otros hablan del trabajo, otros reclaman exposición, paz, en fin, cada quien tiene. Nosotros nos hemos propuesto una tarea ciclópea. O sea, que la patria grande, esto que está declamado, se convierta en una realidad. Pero se ha declamado mucho, pero se ha hecho bien poco. O sea, ¿a quién pudiésemos seguir nosotros más allá del discurso? Que decir, bueno, sí, pero ahí ya ha establecido esta línea, esta hoja de ruta. Ya hay un proyecto sobre la patria grande que lo pensó fulano y lo escribió. Muchos hemos oído hablar a lo largo del tiempo, quienes tenemos curiosidad por la historia, sobre la unidad del continente. Pues hay una cantidad, podría hablar desde Simón Bolívar de San Martín, empezando en 1800. O sea, cuando hubo la primera presencia de la patria grande, cuando se hablaba de independizarnos del poderío español. Pero después vinieron los ideólogos, los pensadores, los Martí, los Ugarte, los Sarmiento, los Rosa, los, en fin, grandes pensadores, los Irasusta, los mexicanos que estuvieron iluminados, un Juárez, un Madero, en fin, un Lázaro Cárdenas, un Perón, un Getúlio Vargas en Brasil, en fin, un Mariátegui en Perú, en fin, hubo varios, pero fue solamente recitado a la idea, no fue puesta en... Después vino últimamente hará 10 años atrás hubo un intento serio, el primer intento serio planificado para la patria grande, políticamente hablando. Porque ya se había intentado el Mercosur, y en fin, se habían hecho algunas alianzas, pero el primer intento serio se hizo con la UNASUR, donde se agruparon varios países y marcaron una hoja de ruta, pero con tan mala suerte, con mal destino, que por el entusiasmo de sus componentes, valiosos, un Hugo Chávez, un Néstor Kirchner, un Rafael Correa, un Ignacio Lula da Silva, un Pepe Mujica, en fin, hubo gente que, un Lugo en Paraguay, un Evo Morales en Bolivia, espero no olvidarme de ninguno, pero
si bien es cierto lograron la unidad, la UNASUR, y le dieron un contenido y un propósito y avanzaron bastante, no vamos a decir como crítica que se equivocaron de hacer lo que hicieron, sino que fue muy prematuro y fue muy violento y faltó estrategia. Tal vez si hubiera estado un Perón ahí, o un... podemos pensar, Lázaro Cárdenas, hubiera sido distinto. Pero bueno, hoy tenemos la posibilidad nueva que aparece un líder continental ya consolidado, que es López Obrador, en México. Y nos habla de nuestros sueños. Y las posibilidades son nunca mejores que esta, porque el oído sordo del imperio siempre nos tenía a nosotros, nos ha tenido a lo largo de la historia, como el patio trasero. O sea, ¿qué hay en el patio trasero? ¿Dónde están las gallinas? ¿Dónde están las aves? Las aves de corral, los cerdos, las ovejas. O sea, no había supuestamente en el patio trasero nada que pudiera llamarle la atención a los gerentes de administrar la doctrina Monroe. Estoy diciendo administrar la doctrina Monroe porque cuando fue creada en 1823 fue creada con otro contexto. Y se dijo América para los americanos porque se habló de todo el continente. Después el imperio del norte se asumió la totalidad de América en su presencia, en su país, y se pensó que América era solamente Estados Unidos. Entonces, esa buena, maravillosa idea de James Monroe, que se llamó la doctrina Monroe después, fue creada para detener la preparación del avance nuevamente de la Santa Alianza después de haber derrotado a Napoleón en Europa y haber vuelto Carlos VII nuevamente al poderío de España. Entonces se preparaba esa invasión nuevamente para reconquistar las colonias y Estados Unidos, a través de William Monroe, el 3 de diciembre, 22 de diciembre de 1823, dijo el Congreso de Estados Unidos, les dijo a los que iban a volver a invadir el continente, América para los americanos. Ahí se reconocieron nuestras independencias. Pero claro, nosotros nos creímos al primer Monroe y seguimos sosteniendo hasta hoy que América es para los americanos, pero estamos hablando de todo el continente. Afortunadamente ahora, un monstruo creado por Estados Unidos, un Frankenstein, le está poniendo las barbas en remojos a Estados Unidos con la invasión de su poderío en todos los órdenes, el político, el financiero, el económico, el industrial, el tecnológico, en fin, que es China. China y Rusia, que ahora está entretenida en una guerra. Entonces, esa desafortunada posibilidad a nosotros nos está prácticamente ayudando a poder empezar a pensar en la patria grande, porque Estados Unidos está entendiendo que China está avanzando sobre el continente, ya ha invertido muchísimo capital, muchísima tecnología y sí, ya se está instalando, financiando cualquier obra y proyecto en todos nuestros países y ha deslizado lo más fundamental, cerca de nuestras casas, en todo el continente hay mercaditos chinos, aparentemente intrascendentes, que nos venden la comida, el alimento. Y ahora ellos ya mismos lo están produciendo en nuestros países. Entonces todas esas cosas que nosotros ahora venimos aprendiendo, nos sirve como objetivo clarificar el destino de nuestra patria grande. Y ese es el propósito de hoy, que es el día 2 de enero del 2023, un año
donde empezamos nosotros con un proyecto, porque no estamos empezándolo hoy, lo empezamos ayer, al amanecer en el horizonte, el primer sol del día 1 de enero del 2023. Hoy es el segundo día, por eso hablamos de planificar, por eso hablamos para clarificar cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar en el propósito. O sea, vamos a ser ordenados para que nadie se confunda y que nadie quiera asumir el papel que no le corresponde. O sea, este es un papel que está dirigido desde arriba por la política, que son los mandatarios de nuestros países, que son los que tienen que acordar. Y esos son los que construirán el eje Washington, México, Brasilia, Buenos Aires, e integrarán, políticamente hablando, a todo el continente, en un gran proyecto continental. Para defendernos nosotros de nosotros mismos, y para defendernos de la posibilidad de que se haga en el futuro no muy lejano, 20 o 30 o 40 años más adelante, lo que está pasando ahora en Ucrania. Eso nosotros no debemos, tenemos que ser previsores y visionarios para que eso no nos ocurra en nuestro territorio. Que no venga una guerra acá para que nos confunda más de lo que estamos. Entonces, todo esto es político, arriba. Diplomático será el ordenamiento del mecanismo de los contactos. Eso no lo podemos hacer nosotros los youtubers. El cuerpo diplomático que tendrá que cumplir una misión extraordinaria en estos tiempos en todo nuestro continente. Centro y Sudamérica y Norteamérica también, por supuesto, pero no como patrón de estancia, sino como socios, o socios a posibilidades futuras. Entonces, políticamente hablando, es una gran tarea de la diplomacia. En este momento tiene que ya empezar a trabajar. La segunda es la ideología. O sea, nosotros no somos de izquierda, no somos de derecha, en todo caso. O sea, porque si no entramos en la misma disyuntiva eterna, son comunistas o son no sé qué o no cuánto. Nosotros tenemos que ir en el centro, el humanismo, como lo estableció Perón en 1950, y lo acaba de ratificar López Obrador. Humanismo mexicano, Perón le llamó justicialismo. Lo mismo que Getúlio Vargas en Brasil. O sea, ideológicamente nosotros tenemos que clarificar esto para que sepan quiénes somos y qué perseguimos. Ideológicamente somos de centro, humanistas. Las tendencias pueden ser cualquiera. Yo puedo creer en Dios y ser católico o ser musulmán, pero creo en Dios, que es fundamental. Después, la vía, pues, puedo usar la que más me convenga a mi cultura, o mis principios, o a mi educación. Y lo tercero y lo más importante, y ahí es nuestro espacio, es la comunicación. Que no ingresen a este gran espectáculo, porque esto viene a ser un espectáculo, que no ingresen a nuestro proscenio, a nuestro escenario, a nuestro patio, a nuestra casa, a nuestros hogares, la insidia en manos de la comunicación social manejada por los medios hegemónicos que hoy controlan el mundo, no solamente los canales de televisión en nuestros países, y sus periodistas y sus jueces, y porque toda una maraña esa que se han asociado, jueces, fiscales, todo el poder judicial de todos nuestros países, para montar una campaña de desprestigio a las figuras importantes. En todos los países es igual. Entonces esa campaña que se maneja a través de la red de comunicación masiva, con una legión de periodistas amanuenses comprados por millones de dólares, nosotros tenemos que eso identificarlo en plenitud desde entrada, para evitar la corrupción que cuando esas puertas son abiertas se meten y negocian. O sea, las corrupciones no se negocian sino oficialmente. O sea, no puede venir un corrupto así a poner las manos y que alguien,
un misterio les ponga 50 millones de dólares en su mano. Ese es el que recibe la corrupción, pero ¿quién la genera? El que está poniendo 50 millones de dólares en la mano de un ministro, o de un presidente, o de un grupo, es porque se va a beneficiar en miles de millones de dólares en concesiones petroleras, mineras, con dominio de ríos, dominio de estuarios, dominio de pesca, de siembra, de comercio exterior, en fin, todo lo que puedan rescatar en un país a cambio de la corrupción. O sea, entonces, cuando nosotros oigamos y veamos la corrupción, tenemos que tener muy presente que la corrupción no es de un solo lado, solamente el que recibe es el corrupto. Acá el corrupto es el que genera la corrupción. El otro es el pobre infeliz que tiene la lapicera temporal de la política y firma y acuerda. Y después, como te ponen en esos acuerdos los tribunales internacionales, uno nunca le gana un juicio a él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner en claro hoy. Por eso este video, antes de empezar la marcha, para que cada quien, si se va a incorporar, sepa cuál es su tarea. O sea, no es que me sorprendo o no sé qué hacer, o yo no puedo hacer nada. Acá todos tenemos capacidad para hacer cosas. Y cada quien una más importante que otra. Acá nadie es menor, nadie es un don nadie. Acá todos somos importantes, en la medida que nos estructuremos organizadamente y tengamos como objetivo la patria grande a través del continentalismo. Pero nos vamos a asociar no para perder, nos vamos a asociar para ganar todos. Los poderosos y los miserables que hoy están marginados socialmente. Tenemos más de 50 o 100 millones de pobres en el continente, si no es más. Pobres de extrema pobreza. Entonces todo eso es lo que hay que aclarar en este momento. Por supuesto que habrá cantidad de gente que dirá estos locos que no tienen ninguna importancia y ni siquiera merecen la pena ponerse de acuerdo o verlos. No, eso cada quien está en lo suyo. Porque la dirigencia que tenemos está coaccionada y cooptada por el poder mediático y poder corporativo internacional, las corporaciones que están manejando nuestros países y nuestros gobiernos y nuestros políticos a través de la embajada o la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos que saberlo eso. Y eso es una de las causas que hacen que todo lo que nosotros intentamos originariamente hacer no hayamos tenido éxito, porque hemos fracasado nosotros lamentablemente porque no hemos tenido capacidad de comunicar. O sea, nosotros no tenemos comunicación, que somos las grandes mayorías marginadas en todo el continente. Entonces recién ahora podemos darle forma y contenido a un gran proyecto continental y tener políticos clarificados. Por eso que cuando hablamos de los políticos clarificados tenemos que tener mucho cuidado en quién consideremos que es el calificado o cualificado para que nos represente. O sea, no cualquiera porque se haya infiltrado en el poder o porque lo hayan puesto gerente y ahora se crea que es el mandamás, el líder natural, asesine una determinada representación. Nosotros tenemos que tener los líderes genuinos al frente de nuestro proyecto y de nuestros propósitos. Estamos hablando del presidente que sea de los Estados Unidos, que tiene que estar convencido de esto, pero es tarea nuestra convencerlo de que le conviene. México, que tiene un líder natural que es de excelencia, nos gustaría que México tuviera este líder por 10 años más, que es lo que necesitaríamos, pero en la inteligencia de que va a continuar el proyecto otro con idearios similar a López Obrador. Pero ahora es muy importante y radical y fundamental la participación directa que López Obrador está utilizando en este momento. Brasil, es muy importante saber el papel importante de la nación más poderosa en Latinoamérica, en todos los órdenes. Entonces, nosotros tenemos que tener claro quiénes somos.
para que no nos sorprenda nadie. Y a partir de tener claro quiénes somos, cada uno realizar la tarea que es capaz de hacer. Acá no es para que a ver quién se agarra algo y se lo lleva a su casa. Acá nos beneficiamos todos, o no se beneficia a nadie. O sea, cuidado con eso, cuidado con los pícaros, cuidado con los ventajeros, cuidado con los traficantes de influencia, cuidado con... O sea, tenemos para comunicar, por eso tenemos que ordenarnos nosotros. Nosotros los youtubers, que somos la nueva corriente informática directa, tenemos que organizarnos. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho es pasado. O sea, ahora vamos a empezar la realidad por un trazo que nosotros mismos somos los protagonistas, porque somos los que estamos diseñando la marcha. Y cada uno de nosotros tiene un papel a cumplir, ¿no? O sea, no somos unos invitados de piedra, somos protagonistas. O sea, como decía Perón, cada uno de nosotros, y acaba de repetirlo Cristina, lleva en su mochila el bastón de mariscal en todo el continente. Entonces, es tan importante que alguien de donde sea y que tenga la dimensión que sea, nos haga entender cuál es nuestro papel. No es que sea más importante ni menos, sino que alguien diga, oiga, ustedes son los protagonistas. Y entonces el gran protagonista en este tiempo, en esta marcha, son todos los que hemos mencionado. Pero fundamentalmente somos los que tenemos la comunicación en nuestras manos. Cuidado con equivocarse. En fin, y ya arrancamos, así que nos estamos viendo en cada momento, porque ya estamos sembrando sobre la tierra fértil. Y ahora hay que prepararse para que la siembra tenga buen abono, tenga buen fertilizante. Así podemos cosechar con amplitud en la patria grande. Nos vemos mañana seguramente. Y mientras tanto, te mando un gran abrazo de hermano y feliz año.